Bueno, hablar de cultura me refiere a los autores que investigan la cuestión de la cultura, en el sentido de que existe una autora que se llama Linda Schmirich, que dice que cultura son hábitos, son costumbres, son formas de ser. Cuando hablamos de la cultura azteca, hablamos de la forma en cómo ellos se conducían, cómo ellos se casaban, cómo ellos trabajaban, cómo ellos pues desarrollaban su infraestructura, muy diferente a la cultura totonaca, o muy diferente a la cultura egipcia, o muy diferente a la cultura romana. Son culturas, son hábitos, son cosas que hace esa comunidad y se asientan como verdaderas. Entonces, cuando hablamos de una cultura digital universitaria, hablamos de los modos en cómo la comunidad universitaria se relacionan con una cuestión digital, cómo ellos utilizan la tecnología, cómo la perciben, cómo le sacan provecho o cómo abusan de ella. Entonces, considero que al final del día la cultura como una cuestión viva, pues también depende de la estructura y de la infraestructura que tengan estas universidades. Entonces, me queda claro que la cultura digital de las universidades es una cuestión que está relacionada a los pros y a los contras que pueden dar las mismas autoridades de qué pueden hacer y qué no pueden hacer dentro de la cultura digital en las universidades. Es muy interesante, claro que existe una brecha digital y hay una disputa entre ambos bandos, Oscar, desde los que son completamente digitales a los que son análogos. Y yo no me iría solamente en los docentes, sino también en los estudiantes que fueron formados de cierta o de otra manera para poder hacer sus tareas, para poder hacer sus investigaciones. La escuela de donde vengan de procedencia también tiene una cuestión trascendental para que ellos se conduzcan de una u otra manera, la manera en cómo fueron educados en casa también, con los recursos que tuvieron. Existe una brecha digital que es constante y es una disputa ahorita entre varios bandos. Sin duda es una cuestión que nos obedece a los docentes, tenemos que ser empáticos, pero también no podemos ser laxos. Entonces tenemos que invitar a aquellas personas que están retrasadas en la cuestión digital a que se puedan subir al camión, puedan utilizar la infraestructura de la universidad, así como los que ya tienen la habilidad para poder hacer uso de ella, pues decirlos que la canalicen de una mejor manera y que inclusive instruyan a estas personas que todavía no tienen esa habilidad. Yo creo que el gran reto ahí, Oscar, no es la búsqueda de la información, sino más bien el análisis de esta información. Estamos inmersos en una serie de datos, inmersos en una serie de cuestiones que a la simple luz de la vista ya se pueden encontrar en cualquier momento, de cualquier forma. Yo creo que el reto no es el buscar la información, sino discriminar y poder hacer ese análisis de los datos para que realmente el estudiante tenga el criterio de lo que va a presentar en una junta de consejo o en una junta de comité. También te puedes ahogar en tanta información y tienes que saber discriminar y saber inducir tu investigación para los efectos de la revista que te está tratando de publicar. Y definitivamente no profundizar, no cruzar información, se quedan solamente con lo que les da de primera fuente esa inteligencia artificial o esa base de datos y no son críticos para poder retarse y dudar de esa misma información que tienen. Pues la verdad es que la economía es toda una realidad, ¿no? Estamos en un contexto completamente económico con cantidad de opciones para poder comprar o utilizar. A mí me queda claro que en la industria turística, bueno, tenemos que hacer procesos completamente digitales y esos procesos los hacemos en la industria tradicionalmente en una oficina, en una computadora. Pero hoy en día estamos haciendo una cuestión de reflexión profunda porque si bien es cierto tenemos un equipo, podremos hacer también ese proceso de check-in desde una tablet o inclusive desde un celular. Entonces aquellas asignaturas que estamos implementando aquí en la universidad deben de migrar también a utilizar diferentes tipos de dispositivos y eso cuesta. Y entonces tendríamos que migrar a no dar clases ya en los salones de cómputo, sino también desde sus teléfonos celulares e instruirles cómo se hacen A o B o C operación para poder hacerlos mucho más eh, digitales y, bueno, también en el contexto pues que le convenga a la cuestión economía dentro de sus familias y dentro de sus posibilidades.
Sí, sin duda. O sea, y todas las empresas están buscando lo mismo, ¿no? Están buscando una rentabilidad en sus infraestructuras, en sus servicios, la optimización de los tiempos y movimientos. Y si bien es cierto, nosotros debemos de acercarles ese perfil a los empresarios, también los estudiantes tienen que ser conscientes del reto que se tienen que enfrentar para poder adquirir esas habilidades. Es un tema bastante particular y me queda claro que la construcción de la identidad pues es una cuestión dinámica, es una cuestión que está en formación. Lo que pudiera ser ahorita, quizá dentro de unos meses o dentro de unos años va a cambiar. Y tenemos que entenderlo así. Estamos hablando de cuestiones vivas, estamos hablando de cuestiones de moda, estamos hablando inclusive de esas dinámicas de dar, pero no dar, pero sí dar, pero a veces sí. Y entonces tenemos que entender que la construcción de las identidades se da todos los días. Y lo peor que podemos hacer es negarnos a ver que va a haber una multiculturalidad y una cuestión completamente integral por cada uno de los individuos que existen en la sociedad. Es lo que te digo, está en evolución. Aquellas cuestiones clásicas les puedes encontrar esa cuestión digital, esa cuestión de evolución y también las cuestiones digitales las puedes también hacer tradicionales. Entonces estamos hablando de lo mismo, un ir y venir, una sinergia positiva para poder hacer cosas diferentes. Es interesante porque hay turistas en los cuales andan buscando esa cuestión tradicional, pero por otra parte también quieren una visita eh, en realidad virtual, pero también quieren una persona que les dé el check-in personalizado, pero también quieren una cuestión digital para poder hacer la solicitud de su room service. Entonces estamos hablando de una cuestión híbrida que debemos de conocer qué tipo de turistas quieres para que le puedas dar eso que necesita o que anda esperando de sus vacaciones. Bueno, hablar de identidad es uno de los elementos que podemos considerar como parte de la cultura. En la Universidad del Caribe existe una cultura, claro, y esa cultura puede hacer o no puede hacer que estos colaboradores o que en este caso los estudiantes puedan hacerse ahora sí que identitarios en esta dinámica. ¿A qué me refiero? Hay universidades para todos. Y en este caso, los estudiantes que vienen a buscar una carrera profesional en la universidad deberán de tener esa identidad. De lo contrario, pues también pudieran encontrar otro diferente tipo de educación en otros diferentes tipos de contextos, pero la cultura de la universidad hace que tú tengas una identidad y en ese mismo sentido puedas dinamizar tus aprendizajes. Si bien es cierto, los prestadores de servicios turísticos pueden tener esa cuestión integral, también se premia mucho cuando tú ya tienes bien definido si vas a hacer algún tipo de los turistas que hacemos, ya sea el gastronómico, el cultural, el social o inclusive el de entretenimiento. Entonces, cuando realmente te encuentras en esa facilidad de poder empatizar con ese cliente en lo particular, puedes hacer cosas maravillosas. Híjole, esa es una nueva tendencia. En realidad siempre el turismo ha buscado esas cuestiones de hacer experiencias, de hacer trascendencias en sus viajes, ser partícipe de sus mismas actividades para poder recordar de una manera más vívida esas vacaciones. Y entonces cuando los hoteleros y la infraestructura turística en general entendemos que ellos son buscadores de experiencias, es cuando podemos hacer cosas geniales. Tengo muchos datos relacionados con esta cuestión de la evolución, incluyendo la inteligencia artificial. En un sentido te platicaría, por ejemplo, que van a empezar a existir viajes ya virtuales, ¿no? Donde tú desde Dinamarca vas a poder hacer una vacación en Cancún en un ambiente digital, porque los hoteles ya están digitalizando sus infraestructuras. Entonces están colocando a Oscar, que es el recepcionista, ya le hicieron su avatar, entonces yo desde Dinamarca me va a hacer la recepción Oscar, me va a hacer mi check-in y ahí voy a convivir con otras personas, que eso no es nuevo. Ya existe The Second Life, que con un avatar puedes tú estar conviviendo en un ambiente completamente virtual. Eh, Toda la cuestión de los menús digitales con una cuestión inmersiva para que tú inclusive desde tu propia casa empieces a ver cómo se ve ese platillo, cómo se ve ese espectáculo, cómo se ve esa cama, es una realidad ya. Sin embargo, también estoy consciente de que la hotelería, al ser tan multicultural y tan amplia, puede inclusive
hacer un back to the basic, y entonces aquellas personas que quieran estar ajeno a esa cuestión pueden encontrar también el servicio de un concierge privado que se personalice tu servicio con un ama de llaves que esté atendiendo tu cama y que no sea una cuestión completamente robótica. Yo me acuerdo en alguna ocasión en algún hotel nos dijeron que teníamos que garantizar que el check-in se hiciera en menos de 3 minutos, porque teníamos quejas. Y entonces hicimos capacitación, hicimos formación. Cuando llegamos a llevar este check-in en menos de 3 minutos, empezamos a recibir más quejas. Y entonces todos nos preguntamos qué es lo que pasó. Y dice, y es que entonces, mientras que los hoteles de ciudad querían un hotel que hiciera un check-in muy rápido, en estos hoteles resorts de Cancún, pues ellos lo que querían no era nada más dame tu tarjeta, aquí está tu habitación, sino pregúntame cómo me fue mi viaje, pregúntame cómo está el clima en mi ciudad de origen, pregúntame cuáles son mis expectativas. Y entonces ellos querían que el check-in inclusive fuera de 10 minutos. Entonces yo creo que hay para todo en esta industria. Habrá nichos de mercado, habrá segmentos de mercado, pero también habrá los tradicionales, y si eso lo dividimos en una cuestión generacional, no es lo mismo una vacación para un centennial que para un boomer o que para un generación X. Entonces yo creo que los hoteles se han diversificado tanto que han podido y van a seguir ofreciendo los servicios que los huéspedes quieran pagar, sean digitales o sean análogos. Ellos son unas máquinas, ellos tienen muchas habilidades, pero si las quieren desempeñar en un ámbito completamente tradicionalista, en un hotel completamente clásico, van a desesperarse. Pero por otra parte, si estas personas con estas habilidades los metes en algún tipo de hoteles ya con una cuestión tecnológica mucho más avanzada, van a ser felices. Entonces creo que también hay hoteles para colaboradores y hay colaboradores para hoteles. Nada más hay que encontrar esa dualidad y ese equilibrio para que todos puedan tener un ganar-ganar. El gobierno del estado yo creo que está consciente, es sensible a esta cuestión. Los indicadores turísticos no se pueden opacar, no se pueden achicar, no se pueden no obviar, y yo creo que estamos en una cuestión de aprendizaje a prueba y error para saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Las políticas públicas son claras, es poder hacer más turismo, más negocio, más desarrollo de infraestructura, pero no podemos pasar por alto toda la cuestión económica, social, cultural, regional de todo nuestro México.